Hola, mi nombre es Caleb Morgan, ex médico de combate del Ejército de Estados Unidos. Lo que estoy a punto de compartir puede parecer increíble, pero juro por mi vida que es real. En la mañana del 3 de mayo de 2024, durante una misión clasificada en una remota región de Europa del Este, una mina terrestre acabó con mi vida durante exactamente 7 minutos. Crucé y encontré a Jesucristo, pero no fue solo una visión. Me dio un mensaje para todos ustedes, un mensaje sobre el estado de la humanidad y el poder que hemos olvidado. Nunca pensé que el 3 de mayo sería mi última mañana en la Tierra. Estábamos en lo más profundo de territorio hostil. Los árboles estaban inusualmente tranquilos y los pájaros en silencio. Así es como sabes que algo anda mal. Tuve ese presentimiento, el que te entrenan para respetar en combate. Aún así, seguí adelante, examinando el terreno, pensando en casa. Mi hija acababa de cumplir 5 años. Me perdí su cumpleaños. Caleb, ojos arriba, dijo Ramírez, mi compañero de equipo. Asentí rápidamente y ajusté mi equipo. Entonces ocurrió, un chasquido, un clic metálico. Me quedé helado. Sabía cuál era ese sonido. No te muevas, me susurré a mí mismo. El tiempo se ralentizó. El sudor me bajó por la espalda. Mi mano tembló sobre mi chaleco. Miré hacia abajo. Había pisado una mina terrestre activada por presión. No lloré. No grité. Solo susurré, Dios, cuida de mi hija. Y liberé mi peso. Auge. La oscuridad me tragó al instante, pero la muerte no fue lo que esperaba. No había ningún túnel ni luz blanca, al menos no al principio. Estaba en silencio. Demasiado silencioso. Sentí que caía, pero también flotaba. Y entonces, justo cuando empezaba a preguntarme si existía algo más allá de ese silencio, escuché una voz. No en mis oídos, sino en lo más profundo de mí. Caleb, aún no has terminado. Era fuerte, gentil y familiar. Fue entonces cuando todo cambió. Ojalá pudiera explicar cómo se sintió cruzar, pero las palabras se quedan cortas. En un momento, estaba tendido en la tierra rota, con mi cuerpo destrozado. Entonces, de repente, ya no lo estaba. Era como si alguien me hubiera arrancado suavemente de la piel. Me encontré de pie, sí, de pie, completamente entero pero sin carne. Tenía forma, pero no del tipo que se podía tocar. Estaba resplandeciente, ingrávida, libre de dolor. A mi alrededor había un reino de pura vibración, como si el amor mismo tuviera forma y forma. Todo brillaba, no solo con luz sino con propósito. Entonces lo vi. Un velo que se mueve como la seda en el agua. Más allá del velo, sentí una inteligencia tan vasta que hizo que mi entrenamiento, mis medallas y toda mi vida parecieran granos de arena. A medida que avanzaba hacia allí, me sentí abrumado por la sensación de ser plenamente conocido. Una luz comenzó a atravesarme, más brillante que el sol pero sin cegarme. Entonces, de repente, apareció. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. Jesús. No se parecía a las pinturas. No era blanco, no era del Medio Oriente. Él era todo, todo. Sus ojos eran galaxias. Su presencia era presión y paz al mismo tiempo. Quería caer de rodillas, pero no era necesario. Ya estaba al descubierto ante él, cada secreto, cada cicatriz. Solo dijo una cosa, moriste en el servicio, pero ahora servirás a una verdad mayor. Y así, el reino cambió y lo seguía lo que solo puedo llamar la eternidad. Jesús me llevó a un espacio que parecía interminable pero íntimo. Las paredes estaban vivas, no hechas de piedra o metal, sino de sonido y luz. Era como estar en una catedral de la creación. Lo llamo el Salón de los Ecos porque lo que escuché allí todavía me atormenta.
Me miró y dijo, escucha. Y lo hice. Comencé a escuchar los ecos de cada oración susurrada alguna vez, no solo por mí, sino por millones de personas. Personas llorando en las habitaciones de los hospitales, niños rezando en los orfanatos, soldados rogando por seguridad, madres llorando sobre los ataúdes. Pero he aquí la sorpresa, cada oración tenía peso. Tenía poder. No eran solo palabras, eran códigos energéticos que remodelaban la realidad misma. Jesús caminó a mi lado, su manto iluminaba con cada paso. Debes decirles, dijo, que ninguna oración queda sin escuchar. Incluso cuando se sienten solos, incluso cuando yo estoy en silencio. Luego me mostró algo que me sacudió. Vi momentos de mi vida, momentos en los que casi muero en combate pero no lo hice. Cada vez, fue la oración de alguien la que cambió el resultado. A veces un extraño, a veces mi mamá. Me derrumbé. Puso su mano sobre mi hombro. Cada vida está entretejida en el plan divino a través de la oración. Me di cuenta de que la guerra, el dolor y el sufrimiento no pasaban desapercibidos. Cada grito de angustia quedó almacenado aquí, resonando en este espacio sagrado. No perdido. Nunca perdido. Luego Jesús me llevó a un lugar muy diferente. Parecía la tierra, pero no lo era. Imaginé ciudades hechas de luz, montañas vibrando con vibraciones sagradas, pero también zonas oscuras, sombras que se mueven como virus sobre la superficie de algo sagrado. Este, dijo, es el campo de batalla de las almas. Miré hacia abajo y vi lo que parecía ser la tierra desde una dimensión superior, pero no solo ubicaciones físicas. Vi gente, puntos brillantes de energía. Cada persona pulsa, algunas brillantes, otras tenues, otras parpadeantes. ¿Lo que está sucediendo? Yo pregunté. Él respondió, cada alma está en una batalla que no puede ver. La guerra no es contra sangre y carne, pero lo han olvidado. Entonces lo vi. Demonios, no con cuernos, sino con formas de pensamiento, manifestaciones de orgullo, avaricia, odio, que se alimentan de energía humana. Susurraban al oído, provocaban división, se enredaban alrededor del cuello de la gente como cadenas invisibles. Pero luego también vi la luz. Vi ángeles, o lo que ahora conozco como guerreros de la luz, vigilando, diciendo la verdad, susurrando esperanza. Y en medio de todo esto, los humanos, Estados Unidos luchando sin saber que estamos en guerra. Jesús me miró directamente a los ojos. Creen que se trata de política, de naciones, pero esta es una guerra por el alma. Mis manos temblaron. Díselo. Equípalos. Sus armas no son bombas ni balas, sino oración, fe, amor y verdad. En ese momento me di cuenta de por qué tenía que regresar. Ya no era solo un soldado. Ahora era parte de una misión eterna. Jesús me guió a través de lo que parecía un corredor dorado, pero no estaba hecho de ningún metal que yo conociera. Estaba vivo. Cada superficie brillaba con recuerdos. Entramos en una cámara donde estaban reunidas millones de almas, pero no nos notaron. Estaban congelados en el tiempo. ¿Quiénes son? Yo pregunté. Los ojos de Jesús se suavizaron. Estos son los olvidados. Los que el mundo dejó atrás. Sus historias nunca fueron contadas, pero conozco cada nombre. Mientras caminaba entre ellos, vi huérfanos que murieron sin haber sido amados, víctimas de la guerra, fugitivos, enfermos mentales, profetas incomprendidos, personas de todos los rincones de la historia. Almas cuyo dolor no tenía titulares, pero cada una de ellas ardía con un propósito divino escondido debajo de las capas de trauma que cargaron en la vida. Jesús tocó a un hombre en el hombro. El hombre empezó a llorar, pero sus lágrimas brillaban como diamantes. Y con cada lágrima, su alma se hacía más brillante. Se volvió hacia mí y dijo, debes decírselo a los vivos, nadie es realmente olvidado. No por el cielo.
Me rompió porque yo también los había olvidado. Entramos en lo que parecía una estructura enorme, que se extendía hasta la eternidad, libros por todas partes, flotando en el aire, brillando con fuego vivo. Esta no era una biblioteca cualquiera. Aquí, dijo Jesús, es donde se registra cada vida. No solo las acciones, sino las intenciones, los pensamientos, el silencio, incluso lo que pudo haber sido. Vi un libro con mi nombre brillando en el lomo. Flotó hacia mí mientras. Abrí los ojos y vi cada momento de mi vida, no solo desde mi punto de vista, sino también cómo me experimentaban los demás. La dura palabra que le dije a un joven soldado hace años, sentí cómo lo aplastó. La vez que le di mi última botella de agua a un enemigo herido, sentí la oleada de misericordia que creó. Pero entonces Jesús hizo algo que no esperaba. Abrió un capítulo en blanco cerca del final. Esto es lo que eliges a continuación. No regresarás con las manos vacías, dijo. Entonces me di cuenta de algo, el cielo no solo rastrea lo que hacemos, se asocia con nuestro potencial. Honra cada paso hacia el amor, cada bondad tácita. Tú y yo, todos estamos siendo escritos incluso ahora. Luego me llevaron a un lugar donde el aire brillaba con preguntas. No me refiero a confusión, me refiero a preguntas sagradas, que palpitan como seres vivos. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué mueren los niños? ¿Dónde está Dios cuando se hace daño a los inocentes? Ya había hecho todas estas preguntas antes, especialmente después de ver el campo de batalla, pero ahora las sentía en mi alma. Una voz, más suave que antes, susurró, pregúntame. Así lo hice, ¿por qué Dios deja que suframos tanto? Me mostraron un tapiz tan vasto que hacía que la galaxia pareciera un guijarro. Cada hilo era una vida, cada nudo un dolor y, sin embargo, alejándolo, era hermoso, impecable. El sufrimiento, explicó Jesús, no es el final de la historia. Es la textura del hilo la que da sentido a la eternidad. Sin ella, olvidarías la compasión. Sin él, me olvidarías. Todavía no lo entiendo todo, pero sé esto, Dios no desperdicia el dolor. Cada herida, cuando se entrega, se convierte en una puerta de luz. Finalmente, Jesús me llevó a un jardín, exuberante, vivo, floreciendo con colores que nunca antes había visto. El aire mismo cantó. Este, dijo, es el lugar de la restauración. Mientras caminábamos, vi almas dobladas y quebrantadas, sanando lentamente. Las hojas envolvían sus heridas como vendajes vivos. Los árboles susurraron perdón. El suelo mismo latía de misericordia. Entonces vi a alguien que me hizo detenerme en seco. Era mi padre. Había muerto hacía años y no habíamos terminado bien las cosas. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Se volvió, me vio y sonrió, no con arrepentimiento, sino con amor. Nos abrazamos, no con brazos, sino con luz, memoria y gracia. He orado por ustedes, dijo, incluso desde aquí. Jesús me susurró, el perdón no es solo una orden, es un puente entre las dimensiones. Y de repente lo entendí. El cielo no es un lugar de perfección porque la gente era perfecta. Es un lugar de segundas oportunidades para aquellos que están dispuestos a renunciar a su dolor. Después de que dejamos el jardín de las segundas oportunidades, Jesús me llevó a lo que parecía una cámara circular hecha de cristal y llamas. En su centro había un enorme mapa brillante, pero no como cualquier mapa que encontrarías en una sala de guerra o en una señal satelital. Este estaba vivo. Los continentes no fueron dibujados con tinta, se movían como energía viva. Vi ciudades palpitar, naciones temblar y lo que parecían líneas de fuego y luz conectando a personas de todo el mundo. Jesús levantó la mano y el mapa respondió. Estos son los caminos que se están recorriendo, afirmó. Todo el mundo está en uno, pero la mayoría ni siquiera lo sabe. Me mostró un hilo en particular. Era mío. Y luego me mostró a otras,
mis hijas, mis esposas, mis camaradas, todas entrelazadas en un intrincado diseño. Algunas brillaban intensamente, otras parpadeaban. Entonces lo vi, una oleada de oscuridad se acercaba. Partes de la Tierra, sistemas económicos que fallan, desastres naturales, guerras, mentiras que se extienden como la pólvora. Pero Jesús no entró en pánico. Señaló la luz que se abre paso, desde pequeños grupos de oración, actos de amor inadvertidos y verdades audaces dichas en lugares tranquilos. El enemigo tiene un plan, dijo, pero yo también. Lo que más me impactó fue esto: la profecía no es solo una predicción, es una asociación. Doy vislumbres no para impresionar, sino para prepararme. Me escucharán. Entonces supe que cada momento en la tierra es importante porque vivimos dentro de una estrategia divina y nuestras elecciones la alimentan. Luego Jesús me mostró lo que llamó la guerra invisible y cambió la forma en que oraré por el resto de mi vida. Me llevaron a un reino donde chocaron ángeles y fuerzas oscuras. Pero esto no eran espadas y escudos, era energía contra energía, intención contra engaño. Y en el centro de todo esto estaban los humanos en la tierra orando. Vi a una abuela de rodillas, orando en silencio por su familia. Con cada susurro de su boca, una ola de luz se disparaba hacia arriba, empoderando a las fuerzas angelicales para hacer retroceder la interferencia demoníaca sobre su hogar. Pero luego vi a alguien más, enojado, amargado, gritando maldiciones, y esas palabras también fueron como humo, cubriendo cosas oscuras. Jesús dijo: las palabras no son inofensivas. Los pensamientos no son vanos. Cada oración es un arma o una puerta. Me mostró cómo las distracciones, las dudas y el espíritu de estar ocupado eran estrategias diseñadas por fuerzas oscuras para acabar con las vidas de oración. Porque cuando la gente deja de orar, el campo de batalla se debilita. Lloré. Vi iglesias llenas de silencio, donde la gente pensaba que estaban orando, pero solo estaban cumpliendo hábitos. Sin fe, sin fuego, solo ruido. Jesús habló con autoridad: diles que despierten. Una iglesia silenciosa es una iglesia conquistada. La oración no estaba destinada a ser una tarea ardua. Se suponía que sería nuestra línea con el centro de mando del cielo. Una cosa que nunca pude explicar hasta ahora es por qué todo en el cielo parecía eterno, sin embargo, como si todo estuviera sucediendo al mismo tiempo. Jesús me llevó a un punto estratégico donde realmente podía ver el tiempo. Era como un río con millones de pequeños arroyos que desembocaban en él, cada uno de los cuales representaba la vida, las elecciones y los momentos de una persona. Algunos se movían rápido, otros se arrastraban. Pero esto es lo que me sorprendió: Jesús podía entrar en cualquier punto de este río a voluntad. El pasado no fue para él. El futuro no estaba oculto. Todo fue ahora. Me mostró cómo una oración de 1984 había ayudado a detener una tragedia en 2025. Vi cómo las lágrimas de mi madre, cuando era niña, dieron fuerza a un extraño que no nacería hasta décadas después. El tiempo en el cielo no es lineal, tiene capas. Y luego me dijo: por eso la fe es poderosa. Cuando alguien cree en lo que aún no puede ver, se alinea con mi visión eterna. Ven lo que yo ya veo. Me humilló. Llevaba años dudando porque no veía resultados a tiempo. Pero ahora lo sé: algunas respuestas no llegan tarde, son exactos. Simplemente medimos el tiempo por el reloj. Dios lo mide por propósito. Este fue quizás el momento más conflictivo de toda mi experiencia. Jesús permaneció conmigo en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego miró profundamente en mi alma y preguntó: Caleb, ¿qué creen acerca de mi padre? Empecé a responder, pero él sacudió la cabeza suavemente. Entonces él me mostró. Vi iglesias donde se retrataba a Dios enojado, siempre decepcionado. La gente se inclinó con miedo, no con asombro, sino con terror. Vi otros donde Dios era tratado como una máquina expendedora,
simplemente di la oración correcta y obtendrás la bendición. Y luego vi millones de personas que habían renunciado por completo a Dios. No porque fueran malvados, sino porque habían sido mal informados. Les habían dicho que Dios era distante, indiferente y legalista. Jesús se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos y dijo, si conocieran a mi Padre, correrían hacia Él, no de Él. Me mostró a Dios como una luz resplandeciente, sí, pero también como un pozo profundo de misericordia, un sanador, un Padre que se inclina para vendar las rodillas raspadas. No buscaba la perfección, buscaba honestidad. Diles esto, dijo Jesús. Dígales que Dios no es lo que temen. Él es más hermoso, más justo y más amoroso de lo que pueden imaginar. Pero también es santo y la verdad le importa. Y con eso, mi corazón se hizo añicos y sanó al mismo tiempo, porque yo también lo había entendido mal. Jesús no me advirtió. Simplemente dijo, hay algo que debes ver. En un instante descendimos, no en movimiento, sino conscientemente. En un momento, estaba rodeado de luz. Al siguiente, sentí una presión en la atmósfera tan pesada que sentí como si el aire estuviera afligido. Estábamos al borde de lo que parecía un reino fracturado. No eran llamas y demonios como en las películas, ni orcas, ni fuego en el sentido tradicional. Fue mucho peor. Fue una separación absoluta, la ausencia de la presencia de Dios, y eso es un terror que las palabras no pueden expresar. Había almas atrapadas en lo que solo puedo describir como focos de aislamiento, cada una reviviendo su más profundo arrepentimiento una y otra vez. Algunos gritaron, otros sollozaron, otros simplemente se quedaron mirando al vacío. Jesús no apartó la mirada. Sus ojos reflejaban tanto dolor como autoridad. Este lugar nunca fue hecho para el hombre, dijo. Pero algunos lo eligen. Le pregunté, ¿por qué alguien elegiría esto? Él respondió, porque ofrezco luz, pero muchos aman más la oscuridad. Ofrezco la verdad, pero el orgullo construye muros, y algunos preferirían ser dioses de sus propios pequeños reinos, incluso si eso significa vivir en tormento. Lo más inquietante que vi no fue el sufrimiento. Fue la distancia. Cada alma aquí había creado su propia prisión a través de la amargura, la rebelión y la falta de perdón. ¿Y qué fue lo que más me sorprendió? Jesús nunca dejó de amarlos. Incluso aquí él se lamentó, pero ellos no pudieron recibirlo. Lo habían rechazado durante demasiado tiempo, como luz para unos ojos que habían vivido en la oscuridad. Su amor los quemó. Salí de ese lugar temblando. El infierno no se trata de castigo, se trata de separación y comienza mucho antes de la muerte, cuando silenciamos la voz de Dios en nuestros corazones. Cuando salimos de ese lugar oscuro, Jesús me llevó a un reino crepuscular, ni lleno de luz ni de oscuridad. Estaba en silencio, y en él había almas, pero eran diferentes. No estaban atormentados, pero tampoco eran libres. Se sentían suspendidos en el limbo. Miré a Jesús en busca de comprensión. Estos son los que están esperando, dijo en voz baja. Le pregunté, ¿esperando qué? Él respondió, por la rendición, por la elección, por la verdad para romper su orgullo. Estas almas no habían rechazado a Dios, pero tampoco lo habían aceptado. Se aferraron a la duda, a la superioridad moral o a asuntos pendientes. Un alma caminaba sin cesar, aferrada a recuerdos de traición. Otro sostenía un orbe brillante de dolor que se negaban a liberar. Vi cómo los ángeles les hablaban suavemente, no con palabras, sino con oleadas de amor y razón. Pero el alma tuvo que elegir. Jesús explicó, la tierra no es el único lugar donde se toman decisiones. Algunas semillas de la verdad tardan más en florecer. Soy paciente, pero no para siempre. Esto cambió mi teología por completo. La misericordia de Dios fue más profunda de lo que jamás había conocido. Persiguió el alma con gracia implacable, pero el libre albedrío seguía en pie.
Cada alma debe caminar hacia la luz voluntariamente, y algunas lo retrasan por miedo, vergüenza o confusión. Pero esta es la verdad, nadie termina perdido por accidente. El amor los persigue en cada paso del camino, pero deben dar la vuelta. Luego, Jesús me llevó a uno de los lugares más hermosos que había visto hasta ahora, una montaña bañada por el amanecer con miles de niños jugando en campos de luz. Pero estos no eran niños cualquiera. Estos, dijo, son los hijos de la luz. Sentí el poder de la pureza y el propósito en ellos. Eran almas nacidas para los días venideros, una generación elegida para aportar una llama más profunda. No porque fueran mejores, sino porque estaban dispuestos a caminar con mayor intimidad, discernimiento y valentía. Vi a niños sanando a otros con un toque, orando con autoridad y manteniéndose firmes en la verdad, incluso cuando estaban rodeados de caos. Jesús me miró con una calma ardiente. Díganle al mundo que deben proteger a esta generación, dijo. ¿El enemigo? Les teme, por eso hace la guerra a los inocentes. Vi lo que quería decir. Vi cómo se utilizaban los medios, la educación y la cultura para robar la luz de estas almas incluso antes de que despertaran por completo. Pero la luz dentro de ellos era imparable si se la alimentaba. Padres, abuelos, profesores, ellos tienen las llaves. Sus oraciones, sus palabras, su amor, podrían encender a estos niños como antorchas en la noche. Entonces Jesús se arrodilló, mirando directamente a un niño pequeño que se volvió y sonrió con lágrimas en los ojos. Tendrán sueños, verán visiones y hablarán con claridad. Incluso los profetas tendrán envidia. Pero hay que cubrirlos. Entonces supe que el futuro de la Iglesia no reside en los sistemas que construimos. Se encuentra en los corazones de los niños que criamos. A medida que mi tiempo en el reino espiritual se acercaba a su fin, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No dolor, solo una suave conciencia de que este momento era el último antes de regresar. Jesús estuvo ante mí una vez más. No se apresuró, no presionó. Me miró como solo él puede hacerlo y dijo, no puedes volver con las manos vacías. Luego colocó su mano sobre lo que habría sido mi corazón y sentí una transferencia, como fuego y quietud al mismo tiempo. Todo mi ser se llenó de algo ingrávido pero eterno. ¿Qué es? Pregunté, temblando. Compasión, dijo. Pero no del tipo que siente pena. Del tipo que mueve montañas. Del tipo que ve a la gente como yo. No lo entendí del todo, pero lo sentí, un conocimiento profundo del dolor oculto de cada alma, de cada batalla invisible y un amor tan crudo que me hacía doler. Me dijo que este don despertaría visiones, discernimiento y una urgencia inquebrantable de servir. Pero había algo más. Señaló mis manos. Brillaban y en ellos estaban grabadas palabras escritas en un idioma que nunca había visto pero que entendí al instante. Mensajero de la misericordia, hablarás no solo de lo que viste, dijo, sino de lo que siento. Luego susurró una última cosa en mi espíritu. No les digas que se porten bien. Diles que vuelvan a casa. Ese es el regalo que traje, no solo una historia, sino su corazón. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía una mala réplica de lo que acababa de dejar. Las luces fluorescentes picaron mi visión. Las máquinas pitaron. Me ardía la garganta por el tubo de intubación. Mi cuerpo, lo que quedaba de él, dolía más allá de lo imaginable. Pero mi alma estaba viva, en llamas. Se oían voces, médicos, enfermeras. Escuché un susurro, está despierto. No debería estarlo. Lo perdimos durante 7 minutos completos. Quería hablar, gritar, contarles lo que había visto, pero no podía. Aún no. Entonces noté una presencia en un rincón de la habitación. Ni una enfermera, ni un médico, sino un ser de luz. Débil, pero inconfundible. Un ángel, silencioso, quieto, observando. Tan rápido como apareció, se desvaneció.
Y fue entonces cuando supe que había vuelto, pero que nunca volvería a ser la misma. El hospital se convirtió para mí en un espacio sagrado. Cada pitido, cada vendaje me recordaba que mi cuerpo tenía límites, pero mi propósito no. Empecé a escribir en trozos de papel tan pronto como pude sostener un bolígrafo. No sobre la guerra o el trauma, sino sobre el cielo. Una enfermera lloró cuando leyó mis primeras palabras: el infierno es real, pero también lo es la misericordia. ¿Elige la misericordia? Al principio mi esposa no supo cómo reaccionar. Yo era su marido, pero algo en mis ojos había cambiado. Cuando finalmente volví a abrazar a mi hija, le susurré: vas a ser uno de los hijos de la luz. Porque ahora podía verlo en los demás, en ella, en mí. Le pregunté a Jesús antes de irme: ¿por qué yo? ¿Por qué enviar a un soldado destrozado de regreso a este mundo? Él sonrió. Porque ya no eres un soldado de guerra. Eres un soldado de la verdad, y el mundo se muere de hambre por ella. Así que aquí estoy, viva contra la lógica médica, llevando un mensaje que nunca pedí pero que ahora vivo y respiro: la oración es real. El cielo está vivo. El infierno es una elección. Jesús no es religión, está en casa. Y usted, no está leyendo ni escuchando esto por accidente. Si has estado entumecido, dudando, cansado, siguiendo los movimientos, lo entiendo. Viví allí durante años. Pero escúchame cuando digo que el velo es más fino de lo que piensas. Estás siendo perseguido por un amor que no solo quiere salvarte, sino que quiere restaurarte. No importa que tan bajo hayas caído. No importa lo roto que te sientas. No importa qué iglesia te lastimó o cuánto tiempo llevas corriendo. Jesús recuerda tu nombre y te llama. Me envió de regreso no para impresionarte, sino para despertarte. Entonces ahora pregunto, ¿le devolverás la mirada? ¿Pondrás tus cargas a sus pies? ¿Dejarás de sobrevivir y finalmente volverás a vivir? Porque morí durante 7 minutos, y en esos 7 minutos vi la eternidad llorando por las personas que piensan que están demasiado lejos. Pero Él no ha terminado contigo. Aún no. Justo antes de que me enviaran de regreso, Jesús me mostró algo que todavía me persigue y me sorprende. Dijo: hay algo que la mayoría de la gente nunca nota, pero el cielo lo ve claramente. Y entonces, frente a mis ojos espirituales, vi marcas brillando, inscripciones en los corazones de cada alma humana. Algunas ardían con un oro brillante, otras parpadeaban débilmente, otras apenas eran visibles, como brasas agonizantes bajo la ceniza. Le pregunté: ¿qué significan estas marcas? Jesús respondió: son las huellas de las elecciones. La evidencia del alineamiento. Estas marcas muestran quién me conoce verdaderamente y quién solo finge. Me quedé atónito. La vida exterior no significaba casi nada comparada con estas inscripciones interiores. Vi predicadores con apenas un parpadeo y extraños sin hogar con llamas tan brillantes que iluminaban el reino. Las calificaciones no se basaron en la cantidad de escrituras que alguien citó o con qué frecuencia asistieron a la iglesia. Surgieron de una entrega genuina, de una obediencia silenciosa, de momentos privados de sacrificio, adoración, humildad y perdón. Díganles, dijo, que dejen de pulir su imagen y comiencen a cuidar su alma. Eso es lo que vemos. Y luego tocó mi pecho y sentí una huella ardiente, profunda y santa. Un recordatorio permanente de la firma del cielo en mi vida. Y me di cuenta, cada alma lleva una huella, y al final, eso es lo que habla. Mientras estaba en el umbral entre el reino espiritual y la tierra, Jesús me dio una visión final. Me mostró un enorme reloj en los cielos, que no marcaba segundos, sino opciones. Cada vez que alguien se volvía hacia Dios, la mano avanzaba. Cada vez que la luz vencía a la oscuridad, se movía más rápido. Pero cada acto de rebelión, crueldad y engaño lo frenó. Esta no fue una cuenta regresiva cualquiera. Era la cuenta atrás para el despertar global.
El momento en que la verdad inundaría la tierra de una manera que ningún sistema podría contener, ningún engaño podría ocultar. Y luego dijo algo que golpeó como un trueno en mi espíritu. La cuenta regresiva ya ha comenzado. Mis mensajeros están siendo enviados. Tú eres uno de ellos. Pero no será para siempre. La ventana se cerrará. Vi eventos futuros, agitación, avivamiento, persecución, sanidad, fuego, tormentas, unidad y división. Todo ello chocando como olas contra el borde de la eternidad. Y supe que el mundo no solo avanza, sino que converge, lo espiritual y lo físico, lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible. Y usted, querido oyente, querido lector, no debe estar dormido durante esta hora. Naciste para este tiempo. Así que despierta. Ora como si importara. Ama como si fuera eterno. Perdona como si tu alma dependiera de ello. Y corre hacia Dios, no con vacilación, sino con fuego en tus huesos. Porque el cielo está llamando y el tiempo ya corre.